Buen día para todos ustedes, queridos amigos que siempre sintonizan este programa por las plataformas de Suyapa Medios. Les saluda su amiga Suani Izaguirre. Bienvenidos. Cada miércoles siempre abordamos los temas que tienen que ver con la salud de los diabéticos y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es acerca del impacto de la diabetes en la salud oral, en la salud bucal, en la cavidad oral, es decir, todo aquello que tiene que ver con los dientes, las encías, el hueso. Y es importante para hablar de este tema, nos acompaña en esta mañana la doctora Fátima López, ella es odontóloga del INADI. Doctora, bienvenida, feliz año, qué gusto verla. Gracias, es un placer siempre estar con ustedes, acompañándolos y siempre educando a nuestros pacientes y a la población en general. La miro bien esbelta, ¿verdad? Me le ha sentado muy bien el año nuevo. Así es. Qué bueno, doctora, siempre es un gusto compartir con usted. Sin duda, uno de los mayores problemas es la presencia de problemas dentales en los pacientes diabéticos y no se debe por una falta de higiene o limpieza. Es en sí su organismo que trabaja de una forma diferente al resto de los que no tienen la condición de la diabetes. Así es. Bueno, nuestros pacientes con diabetes, la diabetes viene a afectar cada órgano, cada sistema de su cuerpo, y la cavidad oral pues no está exenta de ser afectada por la diabetes. Desde el momento que el paciente tiene el azúcar elevada en sangre, también esto se refleja en la cavidad oral. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas que manifiestan nuestros pacientes con azúcar elevada? Resequedad oral. Eso es lo primero que los pacientes nos refieren, que tienen la boca seca, tienen mucha sed, tienen mucha hambre, poliuria, polidipsia, polifagia se llama, mucha hambre, mucha sed, mucha orinadera. Esos son los primeros síntomas que nuestros pacientes manifiestan. Y tener la boca seca durante mucho tiempo viene a afectar los tejidos orales, tanto los tejidos blandos como los tejidos duros también. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado tiempo la boca seca? Pues las encías, la lengua, los labios, empieza a dañarse la mucosa y los tejidos. ¿Y qué pasa cuando también hace falta el baño constante de la cavidad oral con la saliva? No hay ese lavado continuo que tiene no hay la función que hace la saliva en la boca, no está lavando constantemente los tejidos duros también. Entonces hay aumento de caries, hay aumento de enfermedades por mantener esa cavidad oral seca. Nos aumentan las enfermedades periodontales, nos aumentan las caries, nos aumentan las lesiones traumáticas, ya sea por el cepillado. Como no hay el constante barrido, entonces el simple hecho de cepillarnos, puede haber laceraciones o abrasiones por el cepillado. ¿Por qué? Porque aumenta el ácido en boca. Entonces, y aparte, como hay aumento de azúcar, también hay aumento de azúcar en la saliva. Y eso es estar constantemente la cavidad oral y los dientes bañándose en azúcar. Entonces nos cambia el pH, nos cambia toda la boca, nos afecta toda la boca. 1, 2, también nos afecta la microcirculación en boca. Desde antes de ser diagnosticado, la microcirculación de todo nuestro organismo está siendo dañada. Y esto nos afecta la circulación en boca y estamos viendo que nos afecta las encías desde antes de un paciente ser diagnosticado con diabetes. Generalmente presenta prediabetes y eso nos viene a afectar también las encías y nos daña
la microcirculación de la cavidad oral, nos viene a afectar y nos viene a dañar la circulación, y esto nos daña las encías también. Doctora, cuando se habla de la sensibilidad dentaria, por ejemplo, ¿tiene que ver con la microcirculación en el paciente diabético? La sensibilidad dentaria. La sensibilidad dentaria, sí. Cuando la encía se reabsorbe o se sube, la encía se sube y hay resorción en la encía. Entonces, en los cuellos dentales que deben estar cubiertos por la encía se exponen, eso produce sensibilidad dentinaria. Entonces, sí puede haber sensibilidad dentinaria o dental por esa causa. Y al haber cepillado, como si se sube la encía, hay cepillado, entonces eso que debe estar cubierto por encía, nosotros lo estamos cepillando constantemente, ese cepillado va a lacerar o vamos a usar esa palabra, va a labrar esa parte, ese cuellito del diente, y eso se va a gastar porque eso tiene que estar cubierto. Entonces, no debería haber cepillado ahí, y generalmente cuando el paciente se cepilla, lo hace fuerte, entonces generalmente se gasta esa parte del diente. No debería ocurrir, entonces se hace un canalito, y ese canalito hace que se expongan los túbulos dentinarios y duele esa parte. Entonces sí puede haber sensibilidad dentinaria o dolor. Sí, doctora, las aftas, apariciones de aftas o lo que comúnmente conocemos como postemillas, ¿verdad? Que son esas erupciones en la boca que son muy dolorosas, ¿también son presentes o mayormente frecuentes en los pacientes diabéticos? También son presentes, aumenta la presencia por el cambio de pH, por el estrés que produce al paciente el simple hecho de tener diabetes, hay diferentes causas, por el trauma que se produce en boca, por la inmunosupresión del paciente. Las aftas se producen en nuestros pacientes con diabetes en mayor proporción que en la mayor población. Sí, doctora, bueno, yo recuerdo que de niña a uno le aparecía una de ellas y lo que hacían era quitársela con sal y era muy doloroso, muy doloroso. Para mí ese es un trauma, un trauma sí. Hacerlo, no sé por qué se hace, si es una costumbre. Eso es costumbre, realmente no es que se quita, no. Eso lo que hace es, como duele tanto, sí. Al calmarse, entonces el paciente siente que ya no le duele, pero eso no lo cura, eso lo que hace es cambiar el pH, le duele mucho, después se le calma, entonces el paciente siente que ya no le duele tanto. Lo ideal es ponerse una cremita o algo que es bastante común, que la gente lo tiene, es leche de magnesia Philips, y eso le va a curar rapidito. Puede ponérselo cada hora, cada 2 horas, y en 1 o 2 días ya va a estar sanito. Sin tanto trauma. Sin tanto trauma. En los niños puede ser por cambios de temperatura, le dio una fiebre. Generalmente los niños entran bacterias, cambian los pH, y el cambio de temperatura le puede producir aftas, sí. O simplemente se están cepillando, como los niños no tienen destreza manual, se golpea y ese trauma va a producir un afta. Sí. Nosotros mismos cuando nos cepillamos y nos golpeamos, podemos hacernos un afta, y eso es la causa más común por trauma. Entonces colocamos leche de magnesia Philips y eso nos va a curar rápido. Un buen remedio. Doctora, también sí. Otro de los problemas que se presenta, justo lo que usted decía, una acidez en boca mucho mayor, ¿verdad? Hay una superacidez, no sé cuál sería el término a utilizar en el paciente diabético. Sí, aumenta la acidez. Y sí. Eso aumenta
la propensión de los pacientes a que entre ahí la caries dental. Es normal que nosotros tengamos flora bacteriana o microflora bacteriana en boca. Las bacterias en boca son normales. Entonces, ¿qué pasa en nuestros pacientes con diabetes? Tienen enfermedad periodontal, entonces la flora bacteriana periodontal es aumentada. Por eso nuestros pacientes con diabetes deben tener una limpieza periódica constante. Sí, perdón, doctora, tengo una pregunta aparte de la limpieza, porque como estamos hablando de un pH ácido propio de su condición de salud, ¿verdad? Por los niveles de azúcar en sangre que no están bien controlados o que difícilmente pueden nivelarse en un paciente diabético. ¿Existe alguna forma profiláctica, decir, voy a utilizar este enjuague o esta cosa que me ayude a mantener un pH más alcalino en boca para evitar estas complicaciones? Aparte de, por supuesto, el tratamiento indicado por su médico de cabecera, ¿verdad? En la enfermedad. Sí, pues lo ideal es que el paciente mantenga la higiene adecuada, una higiene adecuada. Cuando el paciente utiliza enjuague bucal, yo siempre le digo que utilice un enjuague bucal sin alcohol. Sin alcohol. Eso si el paciente está acostumbrado a utilizarlo, pero que no sea medicado, a menos que su odontólogo se lo recomiende. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos totalmente la flora microbiana de la boca, esto también nos puede llevar a una enfermedad. ¿Por qué? Porque le estamos quitando las bacterias buenas y las bacterias malas de la boca. Entonces, y las bacterias también son necesarias en boca. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. También necesitamos los lactobacilos de la boca para mantener la flora equilibrada. Esto también es necesario para mantener la salud en boca. Entonces no podemos matar todas las bacterias de boca. Si el paciente está saludable y no utiliza un enjuague bucal, solo utiliza su hilo dental, su cepillado correcto, entonces no modificamos la higiene. Ahora, si el paciente sí tiene halitosis producido por bacterias, si el paciente tiene enfermedad periodontal o gingival, entonces ahí sí nosotros le agregamos un enjuague bucal. Esa parte es bien compleja para los pacientes. Y yo le pregunto, muchos me han exteriorizado que algunos enjuagues, generalmente el enjuague tiene esa sensación de quemor por el grado de alcohol que tenga, ¿verdad? Y por otro lado, algunos dicen también que sienten la sensación dulce. No sé qué es lo que se utiliza, ¿verdad? Para que dé esa sensación de frescura. Xilitol. Pero aseguran de que sienten que queda como una especie de dulce en la cavidad oral y por eso se resisten muchas veces al uso. Entonces, ¿qué recomendamos en estos casos, doctora? Siempre que lea, siempre el paciente tiene que leer la etiqueta, que diga sin alcohol y sin azúcar. Generalmente los enjuagues bucales vienen sin azúcar, porque si nosotros agregamos, o si los fabricantes agregan azúcar a un enjuague bucal, están haciendo un desastre en los pacientes. Entonces vienen generalmente con edulcorantes artificiales que no van a producir caries, pero sí a veces agregan alcohol. Entonces a los pacientes nosotros les recomendamos que siempre leas la etiqueta, y la etiqueta debe decir siempre sin alcohol. Sí. Doctora Fátima, ¿cuántas son las visitas que hay que hacer al odontólogo para un paciente diabético? Generalmente se nos dice por lo menos cada seis meses, ¿verdad? 2 veces al año sería lo ideal, pero en el caso del paciente, porque ya hay una condición, sí. Nosotros recomendamos 3 veces al año, cada 4 meses una profilaxis dental en pacientes que tienen enfermedad periodontal instalada. Entonces, ¿para qué? Para quitar esa flora bacteriana más seguido o periódicamente. Si el paciente está controlado con su diabetes y no tiene enfermedad periodontal instalada, pues siempre se lo dejamos cada 6 meses. Eso nosotros lo evaluamos dependiendo del paciente.
Eso es importante. Doctora, y en Sí. calidad de hombres y mujeres, ¿quiénes presentan? Yo sé que esta no es una enfermedad que vea si tiene qué edad tiene, si tiene recursos o no, pero entre hombres y mujeres, ¿quiénes más presentan problemas de cavidad oral, problemas derivados, mejor dicho, de la diabetes? Pues generalmente son las mujeres. Las mujeres. Sí, Nos generalmente son llevamos las la peor mujeres. parte. Las mujeres Sí. en cuanto a diabetes, creo que es por la cantidad de hormonas que tenemos, siempre llevamos las de perder. Pero suponemos que porque somos más hormonales, siempre llevamos ese problema, llevamos las de perder, pero es por la cantidad de hormonas que ya tenemos nosotros en nuestro organismo para que funcione, etcétera. Tenemos el extra de reproducción, hormonas, etcétera. Entonces siempre hay más problemas en boca, siempre tenemos más daño en boca, pero sí también los varones presentan bastante enfermedad periodontal. Sí, es importante Sí. mencionar algo, doctora, y es la cantidad de veces al día que deberíamos limpiar nuestra boca. Lo ideal sería cada vez que comemos algo, Después quitar de el cada comida. residuo, pero Sí. difícilmente como adultos lo hacemos, pocas veces lo Sí, hacemos. después de cada comida. Yo les digo a mis pacientes, si sale a trabajar, bueno, generalmente después de cada comida debería ser la higiene, ¿verdad? Pero los pacientes que salen a trabajar, por lo menos que se enjuaguen la boca después del almuerzo, que generalmente no se cepilla, y después de la cena que sea religioso el uso de hilo dental y el cepillado adecuado, que es cuando se va a cepillar bien cada rincón de su boca, Sí. que va a utilizar su hilo dental bien utilizado y que va a utilizar su enjuague bucal si lo utiliza. Fíjese, doctora, que hay algo bien importante, porque las bacterias empiezan a hacer de las suyas una vez que ha ingresado el alimento a la boca, desde que comenzamos a comer. Entonces muchas personas, por ejemplo, y doy el ejemplo, en la mañana se levantaron, se cepillan los dientes, desayunan, quizás se van después de haber desayunado porque dicen, ay, ya cumplí, me lavé los dientes, se van todo el día, almuerzan, no se terminan de lavar los dientes, llegan a la casa, cenan y tal vez si se acuerdan se los lavan y puede ser que se los laven, pero toda esa degradación y esas bacterias ya hicieron un trabajo después de ciertos minutos y no digamos más si pasan horas, ¿verdad? Aunque se lave la persona los dientes. Así es, y el problema es que si dejamos residuos, por eso yo les insisto, que por lo menos sea religioso el hecho de utilizar el hilo dental en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche tenemos la boca cerrada, no hablamos, tenemos la boca cerrada, entonces esa producción de ácidos o los lactobacilos que están allí en boca están produciendo ácidos y los desechos de estos son ácidos, ¿verdad? Entonces eso se hace una capa sobre los dientes y las bacterias, los Streptococcus mutans, que son las que producen caries, entonces, como está esa película ácida sobre el diente, eso se desmineraliza, el diente se desmineraliza. Y las bacterias aprovechan y entran a ese diente que está desmineralizado. Entonces, es muy importante hacer la higiene en las noches. ¿Por qué? Porque tenemos la boca cerrada bastantes horas. Sí, y de ahí viene también eso que dicen el mal aliento en la madrugada o en la mañana, La porque la boca matutina, sí. Porque estuvo la boca cerrada mucho tiempo. Cerrada bastante tiempo. Así es. Nos está ocurriendo bastante en este tiempo de pandemia, como estamos utilizando mascarilla, entonces está ocurriendo lo mismo, está la boca cerrada, entonces está aumentando la cantidad de caries. Sí. ¿Por qué? Porque está tapada la boca, no está oxigenándose. Entonces tenemos que hacer la higiene oral, tenemos que hacer el cepillado después de las comidas. Correcto. Doctora Fátima, qué bueno compartir con usted. Vamos a dar el número, ¿está teniendo en la parte privada, parte del instituto también, doctora?
Sí, también estamos atendiendo. Sí, ¿dónde atiende después del instituto? Estamos en la colonia Kennedy, en el segundo piso de la ferretería Kennedy. Excelente. ¿Algún número, doctora, para hacer la consulta? El 9948-3307. Perfecto. Y vamos a dar el número del INADI también para las personas que tienen alguna inquietud, quieren llamar y recibir consulta, pueden llamar al 2221-3660 en el Instituto Nacional del Diabético. Ya lo conocemos, INADI, ya son varios años haciendo el programa con ellos. 2221-3660. Doctora Fátima, para usted muchos éxitos y alegrías. Gracias. Es siempre un placer y recuerden siempre su cepillado, siempre lo más importante es su control metabólico. El control metabólico es la base para mantener una salud oral y en general también. Excelente. Gracias, doctora Fátima. Que tenga bonito día. Un placer. Feliz día. Gracias a todos ustedes, mi gente hermosa. Mañana, si Dios lo permite, seguimos con ustedes siempre a la 1:30 de la tarde en ese programa que se llama Con Salud. Que Dios los bendiga.